Con Margarita Stolbizer. Yo recién preguntaba si hubiera un péndulo que parase en donde se ejerce el poder en la Argentina. ¿A dónde se detiene? No, me parece que no se detiene. Hoy no sabemos quién está gobernando en la Argentina, quién está ejerciendo el poder, ¿no? Y por eso decía que atrás de los papelones del presidente o las bestialidades del ministro de Seguridad, digamos, o el proyecto personal del jefe de gabinete, es imposible definir quién está gobernando en la Argentina, ¿no? Con un agravante, digo, en un sistema concentrado, de poder concentrado del poder ejecutivo unipersonal. No hay vuelta con esta historia. No, digo, ahora, le intervino el gobierno Cristina. Carta, renuncia, Guado y compañía, etcétera, etcétera. Pero yo da la impresión que también se retiró. Exactamente, pues yo no podría decir hoy que creo que Cristina es la que está ejerciendo el gobierno. Al contrario, me ha dado siempre la impresión que ella se hace a un lado, que le está haciendo ole al gobierno, que es el gobierno que ella armó, la coalición que ella armó, y me da la impresión que se está desentendiendo. Y se desentiende en todo sentido. Uno es para no hacerse cargo, no ser responsable del desastre que es su gobierno, pero además porque es una persona que no tiene y no le vamos a ver nunca un gesto de humanidad. ¿Escuchamos alguna vez a la presidenta dar un mensaje de acompañamiento a los familiares de las víctimas? 115.000 muertos tuvo la Argentina y nunca la vicepresidenta una palabra. Hemos conocido episodios anteriores siendo ella presidenta y que nunca se conmovió por nada. Entonces no podríamos decir que ella está ejerciendo de ninguna manera el poder. Obviamente no lo está haciendo más. Estamos en una crisis muy grande de desgobierno en la Argentina y se ve, se nota, la gente lo palpa. Digo frente a esto también que quienes estamos en la oposición tenemos una enorme responsabilidad, que es acompañar a un gobierno para que llegue a destino, para que termine su mandato y construir una alternativa lo suficientemente seria como para hacerse cargo de lo que va a quedar de la Argentina. Que sea algo más que una cuestión electoral, que una alianza de mero efecto electoral, ¿no? Exactamente, porque lo que venimos viendo desde hace muchos años es que las coaliciones se arman para ganar elecciones. Son muy eficaces ganando elecciones. Pasó con la coalición anterior y con esta. Todo el mundo decía, qué bien Cristina, se hizo un paso al costado, llamó a Massa, se hicieron todos amigos. Esa unidad que ella misma es la que arma es muy exitosa electoralmente. Hoy vemos el desastre que es en el gobierno, ¿no? Hoy alguien que conoce mucho al gobierno, que aparte transitó el peronismo. Los que no somos peronistas nos cuesta entender cómo pasás de Menem, Duhalde, Kirchner, ellos no tienen ningún problema. No hay ningún problema. Y los gorilas soy yo, por ejemplo, y me decía, pero vos esperabas otra cosa. Es lo que se esperaba de Aníbal, que fuera de esta manera. No se podía pensar que fuera otra cosa, que tuviera otro tipo de actitudes. Él además milita en estos términos, que es esa casi omnipotencia que él siente sobre el resto, ese desprecio que tiene por el resto además, siempre está como un paso más arriba, en esto es muy Cristina también. Ahora yo digo, ¿qué es lo que a mí más me impacta de este episodio? Uno es que no me puedo sacar de la cabeza las niñas. Las niñas de Nick, en realidad, porque el político, el funcionario público, toma la decisión de ingresar en la política y a partir de ahí tiene los riesgos y tiene toda la cobertura, desde los recursos que tiene, los autos especiales, las custodias, una cantidad de cosas. Esas niñas terminan teniendo un grado de exposición al que son sometidas sin haberlo buscado, por supuesto, y simplemente por el disgusto que el ministro tiene con los dichos de su papá y que socializa a través de las redes. Estas chicas han quedado en el centro de una exposición sin ningún tipo de protección. Entonces yo no dejo de pensar en eso, porque soy madre y porque realmente tenemos que pensar en cómo estamos exponiendo hoy a estas criaturas. Hasta me atrevo a decir que nosotros mismos los periodistas tenemos una suerte de estándar distinto. Este programa tuvo un problema con Aníbal Fernández cuando le enojó por Rosario, por la ciudad de Rosario, y bueno, yo dije, forma parte de los gajes del oficio. Tengo cómo defenderme, tengo una cámara, digo lo que digo. Pero las dos chicas que van a la escuela no tienen. Exactamente. Entonces yo no puedo dejar de pensar en esa situación. Y la otra cuestión es que Aníbal Fernández es el ministro que tiene a su cargo resolver tal vez uno de los problemas más graves de la Argentina. ¿Qué argentino hoy no te pone en su escala de prioridades el tema de la inseguridad? Y el ministro dedica su tiempo, porque además es un intolerante, no solo a la crítica, a la opinión distinta, porque lo que había hecho Nick era expresar una opinión. Te cuento que hace muy poquitos días yo publico en un tuit una opinión sobre el fallo del memorándum de la AMIA. Aníbal Fernández me contesta, me manda a estudiar Derecho Procesal, sí, claro. Pero más allá de eso, que es siempre él desde arriba de un pedestal dándole clases al resto,
es que yo digo, el ministro de Seguridad, que se ocupa de contestar personalmente por las redes sociales a Anica, Margarita o a tantos otros, porque no tolera una expresión diferente a la propia y toma ese trabajo, es la persona que no se está ocupando de garantizarnos la seguridad a todos nosotros. O sea, no solo no lo hace en esta maniobra intimidatoria respecto de Nick y su familia, sino que no lo hace porque no tiene tiempo, porque la verdad está más ocupado en contestar los mensajes de las redes sociales que la gestión. Claro. Hablemos un segundo de tu provincia, porque es en tu provincia en donde Axel Kicillof, que parecía desmarcarse de la vieja tradición peronista, o la vieja tradición demagógica, hace un acto fenomenalmente increíble como los viajes de estudio. Tremendo. ¿Qué es esto? Tremendo. No, digamos, forma parte de la misma lógica. Yo creo que Kicillof tiene, por un lado, la desesperación propia de una derrota que ha sido estrepitosa, por otro, las facturas que todos le están pasando, porque nadie ignora que la señora de Kirchner, al primero que llama para renegarle por los resultados, es a su gobernador, Entonces, como parte de la desesperación que él tiene, y forma parte de este mismo proyecto. Por eso digo, no hay que disculparle a ninguno que nos quiera hacer creer que son algo distinto. Progresistas no hay en este gobierno, ni en el nacional ni en el de la provincia, porque no hay progresismo en el que reparte viajes de egresados cuando las escuelas se caen a pedazos, los chicos hace 1 año y medio que no tienen clase, hay más de 1 millón que abandonaron la escuela, los docentes necesitan una cantidad de cosas en cuanto a su propia formación. Las necesidades que hay en materia educativa son brutales. En una provincia con un índice de pobreza altísimo, el muchacho este regala viajes de egresados con un agravante que yo digo es una burla a la buena fe que la gente puede poner en esto. En marzo, abril del año que viene, que es cuando él dice que se darían los viajes, los jóvenes no están en condiciones de viajar, porque el que consiguió un trabajito, que la mayoría va a salir a buscar eso, no puede pedir un permiso para ir de viaje de egresados en marzo o abril. El que empezó la universidad, mucho menos. El que está desocupado, está desesperado ganándose el mango. Exactamente. Entonces están prometiendo algo que ellos saben perfectamente que tampoco van a cumplir. Entonces ponemos esto dentro de este marco de medidas electoralistas que son la demostración de la desesperación después del desastre electoral. En medio de la desesperación, ¿qué percibís? Pero que demuestra, perdón que insista con esto, demuestra en el fondo que de progresistas no tienen nada. Porque el que cree que se combate la pobreza con programas sociales, con viajes de egresados, regalando plata, es exactamente lo contrario a lo que necesitamos, que es la promoción social para que la gente pueda efectivamente formar parte de un proyecto de progreso individual y colectivo. ¿Cuánto de expectativa tenés que se acepte que el desesperado, digo, el que no puede comer, el que no puede nada, acepte en esta dádiva y diga, bueno, cambio el voto o apoyo esto porque por lo menos sobrevivo 3 meses? No estoy convencida, no creo de ninguna manera que el gobierno pueda revertir la catástrofe electoral que han tenido. Al contrario, me da la impresión que todo lo que han venido haciendo después, incluidas estas decisiones de contenido electoralista, no solo no van a cambiar el resultado en favor de ellos, sino que tal vez hasta pueda ser peor. No creo que haya nadie a esta altura que se deje comprar por una heladera. Bueno, hemos visto la cantidad de gente entrevistada que además dice, me trajeron una cocina y yo necesitaba una heladera. Una cosa de una brutalidad, de una falta de respeto, de un ataque a la dignidad de las personas. Y yo no creo que nadie, por más necesitado que esté, vaya a permitir ese ataque a la dignidad. Sí, Nacho. Sí, Margarita, decías que en este gobierno no hay progresistas. Ni siquiera Sergio Massa, con quien fuiste aliada y con quien fuiste a una elección en 2017, ¿lo considerás que tiene una mirada progresista o crees que cambió respecto a ese momento? No, en ese momento yo tenía claro y lo planteé en aquel entonces que a nosotros nos unía un proyecto común desde una diversidad que incluso nos podía llevar, así lo dijimos ambos en aquel momento, a tener que votar alguna cosa distinta en el Congreso. Y yo doy siempre el ejemplo de la seguridad o de las políticas en materia de seguridad porque fue una distinción que hicimos siempre los dos. Sergio Massa adhirió siempre a las políticas de la mano dura y yo no, y eso fue siempre una diferencia que hemos tenido. Massa tiene sí un proyecto muy bueno en términos de la cuestión social, la atención de los jubilados, de las pymes, de los trabajadores, y eso nos unía. Pero eso no le pone a Massa el traje de progresista ni afuera de este gobierno ni adentro de este gobierno.
¿Qué pensás de lo que dicen algunos, incluso María Eugenia Vidal, que si el resultado de las PASO se repiten, hay que sacarle la presidencia de la Cámara de Diputados al peronismo? A mí me parece que es anticipar una discusión que no es buena ahora, ¿no? Mi suegro en el campo dice no hay que contar los pollitos antes que nazcan. Yo siento que se le falta el respeto a la gente si le estoy diciendo lo que voy a hacer con su voto antes que me lo dé el voto. Creo que es una discusión posterior, es una discusión muy profunda. Además, no se trata de ver si corremos a Massa, se trata de ver si estamos dispuestos a cogobernar desde la Cámara de Diputados. Es un debate muy profundo y me parece que debería hacerse recién en los bloques a partir de que se constituyan, ¿no? Margarita, decías al principio que el gobierno vive en un desgobierno, que no hay nadie que gobierne. ¿Ves de acá al futuro algo que le permite al gobierno cambiar esto que está ocurriendo, en tu opinión, este desgobierno, o crees que esto es barranca para abajo? No lo veo, lo deseo, sinceramente, y creo, por eso dije también que la oposición tiene que poner en esto mucha sensatez y mucha seriedad. No hay que empujar al gobierno, hay que acompañar al gobierno para que llegue a un buen destino. Yo creo que alguien tiene que aparecer un poco que les dé algún grado de sensatez. No lo veo de ahora a noviembre porque estamos viendo cuáles son las medidas. Tal vez una vez pasada la elección, ellos empiecen a pensar de una manera distinta cómo pueden hacer para tratar de retener un gobierno que a mi juicio no lo van a poder hacer, pero es cierto que en 2 años tal vez puedan lo que no pudieron en un mes. Perdón, quería repreguntarte con esto que decías que la oposición tiene que ayudar. ¿La ves ayudando? Y te pongo como ejemplo que la semana pasada no dieron quórum para tratar algunas reformas de leyes que proponía el oficialismo. Sí, a ver, lo que pasó en la Cámara la semana pasada tenía obviamente una explicación, porque el gobierno creen que así como Fernández lo hace con este tipo de amenazas, en el Congreso también lo hacen pretendiendo llevar a la oposición casi de la oreja a tener que sesionar sin pactar. El Congreso es el ámbito donde se pactan las cosas, entonces, bueno, si yo quiero sacar estas leyes, ¿cuáles son los proyectos tuyos? Se acuerdan las sesiones, no puede ser que te impongan las sesiones. Y que te tiren por la cabeza un etiquetado o claro, gente en situación de calle. La mayoría de la oposición estaba de acuerdo con el proyecto, por supuesto. Ahora, discutamos algunas otras cosas también. Me parece que hay que acordar una agenda parlamentaria y en el tiempo que viene, no solo en este periodo parlamentario que está casi por terminar, sino hacia adelante, hay que acordar una agenda. No es la agenda que le interese a Massa o a Fernández, es la agenda que realmente se acuerde con la oposición y tal vez ese sea uno de los puntos más importantes en el sentido que digo, cómo tiene que acompañar la oposición este proceso. Entre otras cosas, acordando el funcionamiento del Congreso, algo que tiene que aceptar el gobierno, claro, por supuesto. Pero que de esto se trata, o sea, pensar en la naturaleza misma. Claro. O sea, la política en general, gobierno con gobierno, es un acuerdo, o sea, no es el 100%, no vas al 100%. Exactamente, y eso es lo que no se entiende. A veces cuando se habla del tema de la polarización, la grieta, yo digo, en campaña electoral, bueno, digamos que hasta todo podía estar permitido. El tema es qué voluntad van a tener los actores del sistema político que hoy pelean o peleamos, me incluyo ahí, para dialogar y pactar cuestiones después de las elecciones. Acá lo importante es después. Claro. Y esos acuerdos no pueden ser acuerdos que impliquen ni la sospecha de intercambios por abajo de la mesa. Son acuerdos que tienen como ámbito prioritario el Parlamento. Ese es el lugar donde la oposición, en el número que tenga, tiene que articular y coordinar con el gobierno las políticas. Sin buscar el adjetivo o el título fácil, los otros días Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo, decía, en un sistema parlamentario Alberto Fernández hubiese tenido que dimitir por falta de confianza. ¿Coincidís? Y tal vez en un sistema parlamentario, no es el nuestro, por lo tanto no me pongo eso porque tal vez eso es una casa de brujas que me parece que no debería ser. En nuestro ámbito el presidente es el presidente, el Congreso tiene esas posibilidades de votos de censura y demás que nunca han llegado a la práctica tampoco. Me parece que hay que ser un poco cuidadoso con estos temas. Y para no alentar también esto que decías, el empujar a un gobierno. Claro, ¿no? O esto recién que se preguntaba, bueno, ¿de qué manera? La oposición, ¿de qué manera? No es empujando, no es realmente yendo a un punto de confrontación irreversible. Hay que ser muy duro y muy crítico, pero hacerlo además desde el punto de vista de la política. A mí nunca me gusta la personalización de la política, de la opinión. Creo que es muy importante que la crítica sea siempre en el terreno de lo político. El resultado electoral
vos decías catástrofes, sopapo, etcétera, etcétera, trajo a la aparición en la provincia menos fuerte con Esper, pero aquí en la ciudad muy potente con Javier Milei, que hoy lo vi, por ejemplo, participar de un partido complejo, como es Vox en España, que es un complejo, digo complejo por las posiciones de intolerancia. ¿Cuánto te preocupa que la Argentina pueda tener un fenómeno de derecha pasada de moda? A ver, la existencia de las derechas y de las izquierdas se justifican a sí mismas y no me preocupa eso como parte de un escenario variopinto, que cuanto más variopinto sea, más me gusta, te podría decir. Lo que me preocupa hoy, y tiene que ver con estas relaciones que tiene Milei y que demuestran claramente lo que él es, yo creo que es un antidemocrático, que juega en el juego de la democracia, pero no la practica y no cree en ella. Repaso. Milei es un antidemocrático que juega a la democracia sin respeto. No cree, exactamente, no cree, pero está jugando ese juego para llegar a una posición de poder. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupan los miles de jóvenes que le creen, que están por detrás. No me preocupa como fenómeno político a mediano ni largo plazo porque me da la impresión que son esas estrellas que aparecen y desaparecen. Hemos tenido muchas en la Argentina, por lo tanto creo que el destino no es más que ese. Es una persona que cuando llegue al Congreso de la Nación tiene que adaptarse al Congreso, que todos sabemos lo que es y que ahí obviamente implica un comportamiento, una convivencia mucho más horizontal de lo que este muchacho está acostumbrado, ¿no? Insisto, me preocupa por ahí lo que ha ido generando, pero ¿por qué razón? Porque todos los que acompañan hoy a Milei son la expresión de la pérdida de credibilidad de la política. Entonces no es como él lo expresa y los gritos y los insultos, digamos. Yo realmente si algo me disgusta es la violencia como parte de la política y él tiene un discurso claramente violento, por supuesto. Ahora, el problema es que los que están hoy ahí atrás son todos los que no creen de la política, en todos los demás. Sí, claro. Entonces, eso creo que es el elemento preocupante. No Milei, sino la forma en que él lo expresa, lo que genera y obviamente nuestro fracaso. Sí, claro, evidentemente. Sí, Nacho. Sí, Margarita, si te toca entrar al Congreso, seguramente te va a tocar votar o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el gobierno quiere que la oposición acompañe de acuerdo a lo que está negociando el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Hay algún sector de la economía, de la oposición, que se mantiene en silencio? ¿Cuál sería tu postura? Primero deberíamos saber cuál es el acuerdo con el fondo. Nosotros, yo sin estar en el gobierno de Cambiemos, me acuerdo en febrero, cuando a 2 meses de asumir Macri, votamos en ese momento el acuerdo para resolver el tema de los holdout y nos pareció, como siempre me parece, que a veces es necesario dar los instrumentos necesarios para que el gobierno pueda llevar adelante una política para el país. Pero insisto, hay que ver en qué consiste el acuerdo en ese momento y se discutirá obviamente adentro del bloque, ¿no? ¿Te imaginas en el Congreso votando distinto del bloque que vas a participar ahora? O sea, que seas una voz distinta. Espero ser una voz distinta, no me imagino votando diferente. Creo que tenemos que trabajar todos en conjunto porque, insisto, no nos estamos jugando nada personal, nos estamos jugando un proyecto para la Argentina para el 2023. Yo trabajo dentro de esa coalición desde mi diversidad. Siempre lo hemos dicho, lo ha expresado Facundo Manes, estamos todos juntos, trabajamos en nuestra coalición, en esta coalición todos, pero desde nuestras identidades que no son las mismas. Yo espero tener una voz claramente diferencial, pero espero que en conjunto podamos ir hacia un proyecto. O sea, si perdés la discusión, acompañás lo que vota Juntos por el Cambio. Eso debería ser lo normal. Bueno, así deberían funcionar las coaliciones, ¿no? Así deben funcionar. A mí me preocupa el nivel de violencia verbal que hay. Digo, porque cuando se termina la palabra, lo próximo la había de hecho, ¿no? Y que vamos pasando, ¿no? Yo tengo como una cierta obsesión de recordar algunas cuestiones. Las vías de hecho son a veces, perdón, las cosas que pasan en la calle. Claro. El nivel de violencia que hay en la calle, entre el que se pelea por un problema de tránsito, todas estas cosas que vemos, no son otra cosa que la réplica de la violencia discursiva que hay hacia inevitable. Arriba, es una cosa que va permeando, ¿no? La intolerancia baja de esa manera. Digo, Isi dice, va a llegar el momento que la gente se levante contra los medios de comunicación. No pasa nada, ni de los nodios, ni de dónde, nada. Aníbal dice esto, no pasa nada. El regalo demagógico de los viajes de estudio, y yo no veo ni a los Baradel, ni a los Petrosini, dice, che,
Entonces es como la grieta en su máxima expresión. Cuando habla el propio, yo lo banco, aunque sea un acto violento, demagógico, ¿no? Hace tiempo que esto es así. Me parece que no es bueno. Tenemos que tener un equilibrio y encontrar un equilibrio, porque nunca están los buenos de un lado y los malos del otro, y me parece que nunca hay gobiernos que sean perfectos y hagan todo bien, ni tampoco gobiernos que hagan todo mal. Sí, totalmente. ¿Qué escenario imaginás de campaña? Digamos, ya empezó. Estamos, sí. Ya empezó la campaña. ¿Qué escenario imaginás de campaña? ¿Más parecido a Aníbal? ¿Más parecido a qué? No, yo supongo y espero que no. Hasta ahora la campaña, pese a todas las dificultades y las malas reacciones del gobierno, la campaña ha transitado dentro de parámetros normales. Fue toda la campaña de las PASO muy normal, digamos, donde cada uno dice sus cosas. Insisto con que la confrontación fuerte en campaña se puede dar sin llegar al punto de la violencia ni demás, pero lo importante es que nadie pierda la vocación de construir después de la elección de manera común, ¿no? Y respecto de la transparencia de la elección, porque algún sector de Juntos o de Juntos por el Cambio salió a decir fiscalicemos, no vaya a hacer cosas que... A ver, yo separo, fiscalicemos, no me subo al que tal vez que. No me parece que no me parece ni siquiera que sea bueno como estrategia que vos ganaste la elección y estás anunciando que puede haber un fraude. La verdad es que esas son las cosas que podrían decir los que pierden, no los que ganan la elección. Totalmente. ¿Te hace ruido que Macri no se haya presentado a la indagatoria o crees, ayer estuvo alguien que no recuerdo quién es, Vidal. que dijo... Vidal. Vidal dijo que era un montaje escenificado para mostrarlo en presunta rebeldía a Mauricio Macri y lo de Lara San Juan? Digamos que el momento a mí también me hace bastante ruido, el momento y la forma en que he citado Macri, pero sabes perfectamente que yo prefiero que todo aquel que he citado se presente a comparecer, ¿no? Vi el tuit tuyo y la réplica de Aníbal Fernández, y es un tema que a mí en lo personal me parece que debería tener la relevancia que no tiene, que es el memorándum de entendimiento, que fue un acto de una bajeza jurídica, de una agachada procesal, y ya está. Digo, bueno, veremos en las apelaciones. ¿Qué fue eso? Sí, para mí lo grave que tiene todo esto, más allá de las cuestiones procesales, no nos olvidemos que la resolución se toma en el marco de una audiencia extraordinaria que no está dentro del código y que el tribunal le concede a la señora de Kirchner para que ella vaya, declare, diga todas las cosas que dijo y como consecuencia de esto dictan el sobreseimiento. Una cosa muy traída de los pelos frente a un episodio tan grave que por lo menos merecía que se abriera el juicio para que ahí se presentaran las pruebas. Y después tenían que rechazarlo y tal vez decir no corresponde porque no hay delito. Tenía que ser la conclusión de un procedimiento y no evitar el procedimiento. El hecho es sumamente grave, el memorándum y todo lo que vino después. No nos olvidemos que la denuncia es presentada por Nisman muy poquito antes de ser asesinado. Entonces, tiene demasiadas implicancias como para que digan se rechaza. Me llamó mucho la atención y me hace mucho ruido, por supuesto, de qué manera el tribunal enfoca en gran medida la descalificación que hace del memorando como delito por lo que habían dicho los camaristas por las visitas de ellos en su condición de tenistas a Olivos a conversar con Macri. Sinceramente, el macrismo, Macri en particular, debería reexaminar muchísimo estas cuestiones porque fíjate de qué manera un proceder absolutamente inconveniente termina siendo el justificativo para una decisión tan mala como esta, ¿no? Me acuerdo cuando las vacantes de la Corte que alguien te había propuesto como ministra de la Corte. Sí, Massa era el que me proponía y yo le decía que era una forma de correrme del escenario político. Para ponerte en ese... Claro. ¿Se te ocurre, digo, Hayton se fue, tenés una candidata, porque espero que sea una mujer, como corresponde? Claro, debería ser. ¿Te parece que hay alguien del espectro de lo jurídico que debería postularse allí? A ver, hay muchas, no quiero pecar mencionando a ninguna, pero mujeres juristas hay muchísimas y de muy alta relevancia. Hemos tenido además juezas muy buenas, hay juezas pero muy buenas, no hay más que empezar a mirar justamente las juezas que hay en todo el país, porque las hay muy buenas en el interior también, y con una visión tal vez distinta y que hace falta a la Corte. Como siempre un placer verte. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Rosario, hay otro tema que